Bienvenidos. Esto es Lee Scribe, episodio 10. Soy Vanessa B. Bastidas y 10 episodios. Llegamos a los 2 dígitos y quiero detenerme un segundo en eso, porque es exactamente sobre lo que vamos a hablar hoy. Si me has acompañado desde el primer episodio, gracias, de verdad. Y si llegaste hoy por primera vez, también gracias, porque elegiste estar aquí. Y eso, aunque parezca pequeño, no lo es. Hoy vamos a hablar de la gratitud. Y sé lo que puede estar pasando por tu mente al escuchar esa palabra. Gratitud suena a algo que ya escuchaste 1000 veces. A consejo de calendario, a frase bonita en redes sociales, practica la gratitud, agradece lo que tienes, lleva un diario de gratitud. Y por escucharlo tantas veces perdió peso. Se volvió hasta un cliché. Algo que asentimos con la cabeza, pero que en el fondo ya no nos dice nada. Hoy quiero devolverle el peso, porque la gratitud, bien entendida, no es una frase bonita. Es una de las herramientas más poderosas que existen para cambiar. Literalmente cambiar. Y cambia la frecuencia desde la que estás creando tu vida actualmente. Y eso no es poesía, es mecánica. Quiero que pienses en 2 personas que conoces. La primera vive contando lo que le falta. No necesariamente de manera dramática, pero si prestas atención a cómo habla, casi siempre hay algo que no alcanza, algo que debería ser distinto, algo que le deben, algo que perdió, algo que otros tienen y ella no. Su conversación, su atención, su energía está puesto siempre en lo que falta. La segunda persona no tiene necesariamente más que la primera. A veces incluso tiene menos. Pero hay algo en su manera de estar en el mundo que es distinto. Nota lo que sí está. Agradece lo que sí recibe. Hasta lo más pequeño. Y cuando le preguntas cómo está, casi siempre encuentras algo bueno que contar, aunque también esté pasando por cosas difíciles. ¿Ya tienes a esas 2 personas en tu mente? Ahora te pregunto, ¿cuál de las 2 crees que vive en una realidad más expansiva? ¿Cuál crees que trae y que atrae más oportunidades, mejores relaciones y más posibilidades a su vida? No es una pregunta de suerte. No es que el universo premie a la persona agradecida y castigue a la persona que se queja. Es algo mucho más concreto que eso. La persona que vive contando lo que le falta está emitiendo de manera constante una frecuencia de carencia y de escasez. Y esa frecuencia organiza su atención, sus decisiones, su lenguaje, su energía y en consecuencia absolutamente toda su realidad. La persona que vive notando lo que sí está, emite una frecuencia de abundancia, de prosperidad. Y esa frecuencia hace exactamente lo mismo, en la dirección opuesta. La gratitud no es una actitud bonita, es un cambio de frecuencia. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hay algo que digo en el manual del creador sobre la gratitud que quiero que sea el centro de este episodio. La gratitud sostenida es una de las frecuencias más altas disponibles y se entrena como cualquier disciplina. La voy a volver a repetir. La gratitud sostenida es una de las frecuencias más altas disponibles y se entrena como cualquier disciplina. Quiero detenerme en 2 palabras de esa frase. La primera es frecuencia. La gratitud no es solamente un sentimiento que aparece cuando algo bueno te pasa. Es un estado que puedes cultivar deliberadamente y ese estado emite una frecuencia específica. En episodios anteriores hablamos de cómo el universo, o como prefieras llamarlo, lee la frecuencia que emites y responde de manera coherente. La gratitud es una de las frecuencias más altas que un ser humano puede sostener. Más alta que el miedo, más alta que la culpa, que la ira y que la mayoría de los estados en los que pasamos gran parte de nuestros días. La segunda palabra es disciplina. La gratitud se entrena.
no es algo que tienes o no tienes según tu personalidad. Es algo que se desarrolla con práctica, igual que un músculo. Y como cualquier disciplina, no funciona aplicada una vez, funciona aplicada con constancia. Hay una idea que circula mucho y que quiero desarmar. La idea de que primero tienen que pasarte cosas buenas para que puedas sentir gratitud. Que la gratitud es una respuesta a las circunstancias. Pero es al revés. La gratitud no es una respuesta a la abundancia, es una de las causas de la abundancia. Porque cuando entrenas tu atención para notar lo que sí está, empiezas a vivir en una frecuencia que organiza tu realidad hacia lo que más agradeces en tu día. No es que sea magia, porque la atención que entrenas determina lo que ves, lo que valoras, las decisiones que tomas y la energía con la que te mueves en el mundo. Hay un principio en mi trabajo que es de los más simples y de los más poderosos. Aquello a lo que le prestas atención, crece. Piénsalo en tu propia experiencia. Cuando estás enfocada en un problema, cuando le das vueltas y vueltas, cuando lo analizas desde todos los ángulos posibles, cuando vuelves a él una y otra vez, ¿el problema se hace más grande o más pequeño en tu percepción? Se hace mucho más grande, ocupa mucho más espacio, empieza a teñir todo lo demás. Y desde ese estado hasta las cosas más buenas que pasan a través de ese filtro son un problema. Lo mismo funciona al revés. Cuando entrenas tu atención para notar lo que sí está funcionando, lo que sí tienes, lo que sí lograste, lo que sí está bien, eso también crece. No porque las cosas malas desaparezcan, sino porque cambias la proporción de tu atención. Y la proporción de tu atención determina la frecuencia desde la que vives. El manual del creador lo dice así: si tu atención vive en lo que falta, en lo que duele o en lo que te hicieron, tu creencia se queda ahí. Mover la atención hacia lo que sí está, hacia lo que sí puedes, hacia lo que sí eres, eso eleva. Y aquí hay algo importante que quiero aclarar, porque no quiero que esto se confunda con negación. Notar lo que sí está no significa fingir que no hay problemas. No significa taparse los ojos ante lo que duele o ante lo que se necesita cambiar. La gratitud genuina no es negación de la realidad. Es un cambio de la proporción más de la atención. Puedes estar pensando o pasando tú por algo difícil y al mismo tiempo notar lo que sí tienes. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. De hecho, esa es exactamente la práctica más poderosa. Sostener la gratitud no en lugar del dolor, sino junto al dolor, sin negar ninguno de los dos. Quiero hacer una distinción que el método crea y es muy importante, porque hay dos tipos de gratitud que funcionan de manera diferente y que cumplen propósitos totalmente distintos. El primer tipo es la gratitud por lo que ya está. Esta es la gratitud más conocida. Agradecer lo que ya tienes, lo que ya pasó, lo que ya está presente en tu vida, el techo sobre tu cabeza, las personas que te quieren, tu cuerpo que te sostiene, el día que tienes por delante. Esa gratitud entrena el ojo a ver la abundancia, que ya existe pero que la rutina la vuelve invisible. Porque hay una trampa muy común. Nos acostumbramos a lo que tenemos hasta que deja de parecer un regalo y empieza a parecer un dato neutro del paisaje. Y desde esa neutralidad dejamos de nutrirnos de lo que ya está disponible. En el método CREA hay una práctica concreta para esto. Cada noche, antes de dormir, nombrar 3 cosas del día que estuvieron bien. 3, no más de eso. No tienen que ser grandes, pueden ser tan pequeñas como una conversación que disfrutaste, un momento de sol, una comida que te gustó. El punto no es la magnitud, el punto es entrenar el ojo a ver. El segundo tipo es la gratitud anticipada. Y esta es más sofisticada, porque va en contra de toda nuestra lógica habitual. La gratitud anticipada es agradecer algo antes de verlo materializado. Es decir, gracias por esto que ya está en camino, sobre algo que todavía no ha llegado. La mente racional protesta inmediatamente. ¿Cómo voy a agradecer algo que todavía no tengo? Eso es engañarme.
Pero no es engaño, es confirmación. Cuando dices quiero abundancia, emites una frecuencia de carencia en tiempo futuro. Estás diciendo que no la tienes. Cuando dices soy abundante, emites presencia, pero estás diciendo que todavía puede sonar esfuerzo, algo que estás tratando de convencerte. Cuando dices gracias porque soy abundante, emites presencia en tiempo presente ya confirmada, ya cerrada, ya consumada. Es la versión más alta de declaración que existe, porque la gratitud anticipada solo es posible desde la certeza. No puedes agradecer genuinamente algo que en el fondo no crees que va a llegar. Si lo intentas, el cuerpo lo sabe y hay una contradicción interna que tú sientes. Y por eso la gratitud anticipada funciona como un test de honestidad. Si tú puedes agradecer algo antes de verlo y el cuerpo no protesta, es porque internamente ya lo sostienes. Y cuando lo sostienes internamente, empieza a manifestarse externamente. Pero hay una condición, y es importante. La gratitud anticipada no funciona si la usas como un atajo. Si tratas de agradecer abundancia mientras tu mente está saturada de creencias, de escasez, de juicios, de frases, de carencia que repites sin darte cuenta día tras día, el cuerpo siente la contradicción y la gratitud no se sostiene. Por eso, en el método la gratitud anticipada es lo último que se trabaja, no lo primero. Se gana el derecho de agradecer anticipadamente después de haber hecho el trabajo de limpiar lo que sostenía la carencia, no antes. Hay un personaje en Si no fuera por ti que para mí encarna la gratitud de la manera más hermosa y se llama Chela. Chela es una mujer mayor que ha vivido muchísimo y cuando aparece en la vida de los personajes de Laura, de Ernesto, de Silvia, lo que trae no es una teoría sobre la gratitud, trae una manera de estar en el mundo que es en sí misma gratitud encarnada. Hay un momento donde Chela le cuenta a Laura que ella también atravesó la oscuridad más profunda de su vida, que no siempre estuvo en ese lugar de paz y de claridad desde el que ahora habla, que llegó aquí después de atravesar algo muy difícil. Y lo que la sacó de allí, dice Chela, fue empezar a aplicar los principios que recordó en ese proceso. Entre ellos estaba la gratitud. Lo que más me importa de Chela es que su gratitud no es ingenua. No es la gratitud de alguien a quien nunca le pasó nada malo. Es la gratitud de alguien que atravesó la oscuridad y que del otro lado eligió entrenar su atención hacia la luz. Esa es la gratitud que vale, no la del que no ha sufrido, la del que sufrió y aún así eligió notar lo que sí está. Y hay algo que Chela hace en toda la novela que me parece la mejor enseñanza sobre la gratitud que existe. No la predica, ella la vive. La transmite no con discursos, sino con su forma de tratar a las personas, de recibirlas, de estar presente. Su gratitud se contagia porque es real. Quiero tocar el aspecto más delicado de la gratitud antes de cerrar, porque es el que más fácilmente se malinterpreta y el que más cuidado requiere. Existe una forma de gratitud que incluye lo difícil. Agradecer no solamente lo bueno, sino también cuando hay distancia suficiente, lo que dolió. Aquí tengo que ser muy cuidadosa porque esto se puede entender mal. Agradecer lo difícil no significa celebrar el dolor, no significa decir, ¡qué bueno que me pasó esto! No significa fingir que la pérdida, la traición, la crisis o la enfermedad fueron regalos disfrazados. Esto es dicho a destiempo, es violento y eso no es lo que yo propongo. Lo que sí significa es otra cosa, más sutil y muchísimo más profunda. Significa poder decir con el tiempo, con distancia, con honestidad, gracias, porque dentro de lo que dolió encontré algo que no veía antes, perspectiva, fuerza que no sabía que tenía, claridad sobre lo que importa, una versión de mí más honesta, una capacidad de acompañar a otros que no había desarrollado de otra manera. El objeto de la gratitud no es el evento doloroso en sí mismo, es lo que el evento reveló,
y lo que permitió o desbloqueó. Y esta gratitud, la que se sostiene junto al dolor sin negarlo, es un acto de fe. Es lo que mantiene la confianza intacta cuando todo lo demás se derrumba. Porque cuando puedes agradecer en simultáneo con el dolor sin minimizar ninguno de los dos, estás demostrando que confías en el proceso, en la vida, en que hay un sentido aunque todavía no lo veas completo. Pero, y aquí esto es fundamental, esta gratitud no se fuerza, se cultiva. Una persona en pleno duelo, en plena crisis recién abierta, no tiene que agradecer todavía. Y está perfectamente bien que no lo haga. La lectura de lo que trajo el dolor llega cuando llega. Forzarla antes no sana, sino que lastima. Así que si tú estás en un momento difícil ahora mismo, no te exijas agradecerlo. Permítete sentir lo que sientes. La gratitud por lo difícil es para después, cuando haya distancia. Por ahora, basta con agradecer lo que sí puedes agradecer hoy, aunque sea algo más pequeño. Quiero compartir algo de mi propia práctica de gratitud porque la viví antes de escribirla. Cuando llegué a Uruguay, en los primeros meses, hubo días en que lo único que mi mente quería hacer era contar lo que había dejado atrás. Mi país, mi gente, lo conocido, lo que era mío. Y era una cuenta legítima. Había dejado muchísimo. No me estaba inventando una pérdida. Pero me di cuenta de que vivir solo en esa cuenta me estaba hundiendo. Que mi atención puesta enteramente en lo que faltaba me mantenía en una frecuencia desde la que yo no podía construir nada nuevo. Entonces empecé una práctica muy simple. Cada noche, antes de dormir, nombraba 3 cosas en ese día. 3 cosas que estuvieron bien, por pequeñas que fueran. A veces era algo tan mínimo como un café que me gustó o una caminata o un mensaje de alguien querido. Al principio, no lo voy a negar, se sentía bastante forzado y casi siempre tonto. ¿Qué cambia nombrar 3 cosas pequeñas cuando hay tanto que pesa? Pero con las semanas algo cambió. No las circunstancias, esas tardaron más. Lo que cambió fue mi ojo. Empecé a notar durante el día cosas que antes habían pasado de manera invisible, porque sabía que en la noche iba a buscar 3 para nombrar. Mi atención empezó a entrenarse para ver lo que sí estaba. Y desde ese ojo entrenado, desde esa frecuencia más alta, desde allí fue donde yo empecé a construir lo que hoy es mi vida aquí, incluyendo este podcast, incluyendo los libros que escribo, incluyendo esta conversación contigo ahora mismo. Gratitud no me trajo magia, pero me cambió el ojo. Y el ojo cambió absolutamente todo lo demás. Quiero cerrar con una idea que me parece el corazón de este episodio. Vivimos en una cultura que nos entrena para notar lo que falta. La publicidad nos dice que constantemente lo que no tenemos. Las redes sociales nos muestran lo que otros tienen y nosotros todavía no. El sistema entero está diseñado para mantenernos en un estado permanente de todavía no es suficiente. Y desde ese estado, hasta cuando conseguimos lo que creíamos, el ojo entrenado en la carencia ya está mirando el próximo que falta. Nunca llegamos a nada, nunca nada alcanza. Siempre hay un siguiente escalón. La gratitud es un acto de rebeldía contra todo eso. Cuando entrenas tu atención para notar lo que sí estás interrumpiendo un programa que llevas instalado probablemente desde hace mucho tiempo, eligiendo deliberadamente vivir desde otra frecuencia. Una frecuencia que no depende de lo que las circunstancias sean perfectas. Una frecuencia que puedes sostener incluso en medio de lo difícil. Y desde esa frecuencia, desde la abundancia que entrenas en lugar de la carencia que heredaste, tú empiezas a crear de otra manera. Porque ya no creas desde lo que te hace falta, crees desde lo que tienes. Y eso lo cambia absolutamente todo. Así que la práctica de hoy es simple. La más simple de todos los episodios hasta ahora. Esta noche, antes de dormir, nombra 3 cosas del día que estuvieron bien. 3, por pequeñas que sean. Dilas en voz alta o escríbelas como tú quieras.
Y hazlo mañana también, y pasado mañana, y durante al menos una semana. No para manifestar nada, sino para entrenar el ojo, para empezar a vivir desde una frecuencia distinta. Porque la vida que deseas no se construye desde lo que te falta, se construye desde lo que agradeces. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por estos 10 episodios. Y gracias a ti que elegiste pasar este rato conmigo hoy. Eso para mí es de las 3 cosas que voy a nombrar esta noche. Esto fue Lee Scribe. Yo soy Vanessa B. Bastidas y recuerda, la vida que deseas ya existe, solo tienes que aprender a crearla.